tiene que ver con la situación contingente y las situaciones contingentes que se dan en nuestro país o en el mundo en general. Los temas, en definitiva, los establece la situación que está viviendo en ese momento el país o el mundo. Sin embargo, es necesario poder entender que lo que realmente trasciende es lo que dice la palabra de Dios y la forma en que la palabra de Dios interpreta precisamente los acontecimientos contingentes. Por eso es que yo quiero que veamos hoy una aparente paradoja que tenemos en la Escritura. Normalmente esta paradoja tiene que ver con la palabra celos. Normalmente el celo es una palabra que en sí misma tiene una connotación negativa para nosotros. De hecho, ninguno de nosotros quisiéramos ser catalogados como celosos, ¿verdad? Porque obviamente el corazón humano, esa es una falencia en el corazón humano en un sentido general cuando apreciamos el concepto de la palabra celo en cuestión. Sin embargo, el apóstol Pablo dice a los corintios que él es un siervo de Dios que es celoso por ellos, los cela con el celo de Dios. Ese es el concepto que utiliza la frase que aparece ahí en segunda de Corintios, quiero decir, capítulo 11, versículo 2. Él está en esta sección de la carta contextualmente enfrentando en forma directa y sin ambigüedades a los falsos maestros y profetas que entraron subrepticiamente a la iglesia de Corinto a sembrar dudas sobre su autoridad apostólica y ministerio. Por tanto, trayendo confusión de esa manera a muchos en la iglesia que estaban creyendo, siendo seducidos por esas falsas acusaciones que levantaron en contra del apóstol Pablo y de su ministerio. Y de esa manera, entonces también estaban desvirtuando. Si desvirtuaban al mensajero, desvirtuaban el mensaje. A partir del capítulo 10 y hasta el capítulo 13, el apóstol Pablo hace una defensa férrea y un enfrentamiento directo con estas personas que estaban introduciéndose de una manera torcida dentro de la iglesia para sembrar cizaña. De hecho, en el capítulo 11, versículo 12, lo enfrenta directamente. Dice, más lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los trata, como bien podemos apreciar en el versículo 13, como falsos apóstoles, obreros fraudulentos y que en definitiva son instrumentos o ministros de Satanás. Por tanto, tenemos al apóstol Pablo enfrentándolos, desvirtuando sus acusaciones falsas y al mismo tiempo desenmascarando a estas personas que estaban entrando a la iglesia con un virus que es mucho más dañino que el virus que en el día de hoy está contagiando a mucha gente en muchas partes del mundo. Hoy enfrentamos esa pandemia, ¿cierto?, a través de la expansión de este virus y que tiene a las personas en situación de histeria colectiva, porque eso es lo que uno puede apreciar. Noticias falsas salen por aquí y por allá para poner más todavía complicada a la gente en cuanto a su seguridad, en cuanto a la incertidumbre que esto trae como consecuencia. Esta mezcla de incertidumbre, temor y desesperanza se ha apoderado de la mente y el corazón de las personas. Y los creyentes expresan también en algunos ámbitos una preocupación más allá de lo debido por la masificación del contagio de este virus, que no es algo para pasar por alto como si no fuese nada, porque obviamente es dañino y tiene un efecto contagioso más alto que quizás muchas de las enfermedades que nosotros conocemos. Sin embargo, el hecho de poder quizás estar más preocupado por lo que está pasando en este momento, por las cosas que se ven y no por las cosas que no se ven, por las cosas temporales y no por las cosas eternas, puede ser un síntoma de que estamos desviando la mirada, el enfoque de nuestra tarea como iglesia. Nuestra preocupación debe estar puesta en aquellas cosas que producen un daño mucho mayor a la iglesia que lo que este virus puede eventualmente llegar a producir. El apóstol Pablo llama nuestra atención a la presencia en la iglesia de un virus potencialmente mucho más dañino.
que es el virus de la falsa enseñanza y la seducción que ésta produce. Manejando los hilos, obviamente, quien está detrás de la escena, que es Satanás. Este es el virus de la herejía que ha estado presente en la iglesia desde siempre y es un enemigo que se debe enfrentar con todas las fuerzas y el poder de Dios. El contexto general de la carta, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, y el particular de estos versículos, es decir, lo que está alrededor de estos versículos, nos conducen a poner la atención en nuestra tarea de proteger a la iglesia de falsos maestros y falsas enseñanzas que tienen como finalidad desviarnos de aquello que debemos cuidar celosamente con el celo de Dios, tal como Pablo lo expresa en estos versículos. Pablo era un hombre, no era un hombre pusilánime que por guardar una falsa unidad se mantendría callado frente a la herejía, sino un soldado que estuvo dispuesto a desenfundar su espada para pelear por la verdad del Evangelio y mantener en alto el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y el mensaje glorioso que transforma el corazón de las personas, que es el Evangelio. De hecho, lo tenemos allí en el capítulo 10, en el contexto de estos versículos que vamos a desarrollar enseguida, cuando en el versículo 2 del capítulo 10, 2 de Corintios, el apóstol Pablo expresa lo siguiente: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen, como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo ve un peligro, que no era un peligro potencial, sino real, efectivo, que ya se estaba masificando en la iglesia de Corinto y que estaba produciendo divisiones y que estaba produciendo sobre todo una desviación de la iglesia en cuanto al objetivo, la razón por la cual existe y a la valorización que tiene el Evangelio y la obra que el Señor Jesucristo hizo para redimirlo. Por eso, querida iglesia de Cristo, debemos poner las cosas en su debido lugar. No somos inmunes al virus que puede afectar nuestra salud física, eso bien lo sabemos. Pero este microorganismo solo puede afectar nuestro cuerpo. En cambio, el virus de la herejía puede afectar mucho más profundamente nuestra alma. Este virus puede afectar la iglesia de Cristo de una manera mucho más grave. Por esa razón, necesitamos volver nuestra mirada a las Escrituras para escuchar esta voz de alerta que el Señor nos da por medio del apóstol Pablo. Es un llamado a ser celosos de nuestra relación con Cristo, del Evangelio que recibimos y de nuestra meta, que es la gloria de Dios en todas las cosas. Cualquier cosa que nos desvíe de este propósito esencial va a ser algo dañino. Ya es una enfermedad en el cuerpo de Cristo, y esta enfermedad en el cuerpo de Cristo puede ser también altamente contagiosa porque pasa de uno a otro y finalmente produce un desvío de la iglesia del Señor Jesucristo. Eso lo podemos apreciar a través de lo que ha sido históricamente las iglesias históricas, que eran muy fundamentadas en las Escrituras y que sin embargo en este momento vemos que están tomando un camino distorsionado, un camino distinto al que ha revelado las Escrituras. Por eso necesitamos estar alertas, por eso es un llamado de atención, para que no nos desviemos de nuestro propósito y objetivo esencial que las Escrituras han revelado. La palabra celo significa anhelo, entusiasmo, deseo intenso, entrega apasionada. Todos estos son sinónimos de lo que significa la palabra celo, que se traduce así en nuestra Reina Valera 1960. La palabra contiene la idea de cuidado y esmero en hacer una cosa, es decir, una pasión por algo, una determinación de hacer algo y de hacerlo apasionadamente. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 2, Pablo la usa positivamente, donde destaca que la buena predisposición de los creyentes de Acaya, obviamente le hace a Corinto, a los atenienses también, por ofrendar había estimulado esta predisposición, por ofrendar había estimulado a los de la provincia de Macedonia a seguir su ejemplo. Literalmente también la palabra que se traduce allí es celo, tal cual como en este caso. Pues yo conozco vuestra buena voluntad,
de la cual yo me glorío entre los macedonios, que Acaya está preparada del año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Ahí está en términos positivos, como bien podemos apreciar la palabra celo. También en términos positivos, cuando Pablo le escribe a la iglesia en Colosa, está dando sus saludos finales y está colocando una especie de galería de honor a las personas que colaboraron con él de una forma especial. Destaca entre todos ellos a Epafras, que era el pastor probablemente de la iglesia de Colosa. Y en el capítulo 4 de Colosenses, versículo 13, Pablo usa también la palabra y la traduce como gran solicitud, destacando la disposición de Epafras por los creyentes en Colosas y otras iglesias del Asia Menor que estaban allí muy cerca de la iglesia de Colosas. De tal manera que también aquí es usado como algo positivo, como gran solicitud, como un anhelo, un deseo y una predisposición de Epafras para poder ayudar a esas iglesias y para poder orar por ellas y para poder preocuparse también por la salud espiritual de ellas. Es en este mismo sentido que la palabra es usada en nuestro texto. Y el propósito de Pablo es estimular a la iglesia a que su amor fuera solo para Cristo, en medio del peligro que otras cosas pudiesen seducir a los creyentes para apartarlos del Señor. El contexto es complejo, era una iglesia difícil, la iglesia de Corinto, lo sabemos por la primera carta del apóstol Pablo, donde habían problemas de idolatría, donde habían problemas o de caer en la idolatría, donde habían también no solo peligros, sino evidencias reales de una inmoralidad evidente dentro de la iglesia de Corinto, donde la iglesia no había reaccionado, 1 Corintios capítulo 5. Habían desórdenes también en la manifestación de los dones espirituales, como lo vemos más adelante cuando Pablo utiliza varios capítulos para poder, del capítulo 12 específicamente al capítulo 14 de 1 Corintios, para ordenar un poco eso. Entre medio también habían problemas entre ellos desde el punto de vista de que sus disputas no las arreglaban como debían arreglar a los creyentes, pidiendo perdón y solucionando la situación antes de que se desbandara. Y además habían problemas cuando participaban de la cena del Señor. Pablo, en 1 Corintios, utiliza esa carta para poder hablar sobre esos temas y colocar en orden las cosas. Pero en la segunda carta, ahora Pablo está defendiendo su ministerio y está apuntando al hecho de que habían personas que estaban produciendo problemas dentro de la iglesia y que lamentablemente algunos cristianos no muy firmes en su fe, en sus convicciones, estaban siendo seducidos por estas personas y desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso, el apóstol Pablo quiere estimular a la iglesia que su amor fuera solo para Cristo en medio del peligro que otras cosas estaban atrayendo a la gente hacia algo que desviaba de su propósito a la iglesia. La proposición o tesis que yo quiero plantear esta noche es que, conforme a lo que hemos visto y al contexto en el que se están produciendo estas palabras, que el celo de Dios protege a la iglesia del virus de la herejía. El celo de Dios protege a la iglesia del virus de la herejía. Esta es una proposición, esta es la tesis que planteamos en este momento y que entendemos que el apóstol Pablo quiso plantear también con la finalidad de poder animar a la iglesia para que pudiese a vivir de acuerdo a su llamado que el Señor le había hecho y dejar de lado todos aquellos que estaban produciendo divisiones dentro de la iglesia y particularmente levantando falsas acusaciones contra el ministerio de Pablo y contra el mensaje que el apóstol Pablo había llevado, que es el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. El celo de Dios protege a la iglesia del virus de la herejía, de la liviandad, de la superficialidad, de la frialdad espiritual que muchas veces se produce cuando no estamos atentos, cuando no entendemos que estamos en realidad en una guerra espiritual constante, continua, que muchas veces bajamos la guardia y entonces somos fácilmente seducidos o desviados del camino recto. Y entonces, en base a esta tesis, nos hacemos la pregunta: ¿en qué aspectos específicos la iglesia debe ser celosa? ¿En qué aspectos específicos la iglesia debe ser celosa conforme a lo que Pablo aquí está enseñando? Y esta pregunta es respondida por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo,
que nos indica que hay tres aspectos en que la iglesia debe mantener su celo por Dios y su voluntad. Lo primero es el celo por la santidad. Lo primero es el celo por la santidad. Versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esa es la finalidad del apóstol Pablo. Presentaros como una virgen pura a Cristo. El segundo aspecto en el cual la iglesia debe mantener su celo por Dios y su voluntad es el celo por la fidelidad. Celo por la fidelidad, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y lo tercero es el celo por la verdad, versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. En estos tres casos, nosotros lo que tenemos es un peligro inminente dentro de la iglesia, un peligro potencialmente dañino para la iglesia, que si lo vemos desde el sentido negativo, estaríamos hablando del pecado. Por eso hay que tener celo por la santidad. La infidelidad, por eso hay que tener celo por la fidelidad. Y la mentira o el error, por eso es que hay que tener celo por la verdad. De tal forma entonces que el apóstol va a responder adecuadamente a estos tres peligros que se estaban ciñendo en ese momento sobre la iglesia de Corinto y que también son propios de nuestros tiempos, porque de hecho la iglesia desde sus inicios ha lidiado con este tipo de cosas, con el pecado, con la infidelidad y también, por supuesto, con la mentira. Yo quiero comenzar entonces por lo primero, que es el celo por la santidad. Pablo, como siervo del Señor Jesucristo, mediante la predicación del Evangelio, llevó a los corintios a una relación íntima, indisoluble con Dios, porque eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio nos da una nueva naturaleza que en el fondo no es otra cosa que la vida de Cristo en nosotros y nos une indisolublemente a Cristo. El apóstol Pablo utiliza una metáfora que los judíos podían entender fácilmente, que tenía que ver con el desposorio. Él se coloca como el amigo del esposo y el que en el fondo escoge, ¿cierto?, o busca a la esposa para poder llevarla al esposo. En este sentido, el apóstol Pablo hizo esta tarea. ¿De qué manera? Con la predicación del verdadero evangelio de Jesucristo. Llevó a estos hombres que estaban en un contexto pagano, como bien sabemos, que tenían mucho amor por la filosofía y por el conocimiento humano. De hecho, habían más de 50 escuelas de filosofía en el tiempo que el apóstol Pablo escribe Primera y Segunda de Corintios, que cada una disputaba quién era la mejor escuela de sabiduría, de tal manera que los corintios tenían un alto interés por la filosofía, pero también un alto interés por la adoración a muchos dioses, como bien sabemos. De tal forma que el apóstol Pablo llegó con su predicación del Evangelio. El contexto es Hechos capítulo 18, lo tenemos, el contexto histórico donde Pablo llega a Corinto predicando el Evangelio de Jesucristo. Y a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo, lo que iba haciendo es que las personas iban recibiendo ese Evangelio, se iban convirtiendo al Señor, y entonces lo que Pablo estaba haciendo era preparando una esposa, ¿cierto?, para el Señor Jesucristo, porque eso bien sabemos, la Biblia dice que la iglesia es la esposa del Cordero. De tal forma entonces que el apóstol Pablo era ese especie de padrino que ayudaba, que llevaba a la esposa al esposo. El creyente antes de su conversión estaba casado con el pecado, eso bien lo sabemos. Había una afiliación indisoluble también mientras se mantuviera en esa condición del creyente con el pecado. Pero cuando el Señor obró en su corazón, lo sacó de esa condición y lo hizo suyo para siempre, porque esto es lo que ocurre en el momento de la redención. No solo nos libra del pecado, no solo nos justifica en el tribunal de Dios para declararnos justos, y está en la declaración de la justificación, ¿cierto?, solamente por la fe, sino que también lo que hace es llevarnos a Él
para adquirirnos como posesión suya. Y esta segunda parte y la primera y la segunda parte, si la unimos, entonces es un todo que significa que el creyente, una vez que conoce al Señor Jesucristo, lo que hace es odiar el pecado y amar la justicia representada por la persona del Señor Jesucristo y por su palabra. Ahora el creyente entonces parte de la novia de Cristo. ¿Qué es lo que debe manifestar en consecuencia en su conducta, en su manera de no solo de interpretar las cosas, sino en la manera en cómo vive el cristianismo, el evangelio? Obviamente debe ser caracterizada por la pureza. Y esa es la palabra que Pablo utiliza allí en el versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Como una virgen pura a Cristo. Por tanto, la pureza es parte inherente del verdadero creyente. El verdadero creyente está casado con el Señor, que es puro, que es santo, y en consecuencia debe manifestar en su vida esa santidad. Obviamente que hay una santidad posicional, que es el momento, ¿cierto?, en que creemos en Cristo, pero también hay una santidad, y a eso está refiriendo el apóstol Pablo con la pureza en este contexto, una santidad que es progresiva, que es experimental, y que este es un proceso, ¿verdad? Ahora, en ese sentido, entonces, necesitamos entender que la iglesia del Señor Jesucristo, en el momento que se casó con Cristo, se divorció del pecado. Es decir, firma la carta de divorcio con el pecado para poder entonces casarse con Cristo y mantener una relación pura con Él. Alguien escribió: el celo de Dios, por tanto, es una preocupación por la santidad, la integridad, la pureza ética y los estándares cristianos para su pueblo. Debido a esto, Él se rehusará a soportar a un rival en cuanto a nuestro afecto por Él. Es decir, no hay posibilidad de amar a Cristo y amar el pecado. Eso es una contradicción absoluta y total y no puede ser posible. O amamos el pecado o amamos a Cristo. Obviamente un creyente genuino ama a Cristo y odia al pecado. Debido a esto, como dije, Él se rehusará a soportar a un rival en cuanto a nuestro afecto por Él. No debido a una avaricia egoísta, el cual nos desea a todos nosotros como posesión suya, sino simplemente porque Él sabe que su gran propósito de una vida santa y pura para nosotros depende de nuestra rendición y sujeción personal a su propósito. Es decir, quienes más somos beneficiados con esta demanda de santidad y de pureza somos precisamente nosotros, porque eso nos lleva a disfrutar de una relación más íntima con nuestro Señor. A deleitarnos en Él, como dice el Salmo 37, efectivamente. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, dice el salmista en el Salmo 16, para siempre. Es decir, los beneficiados con esto, con la demanda de pureza y de santificación, somos precisamente nosotros mismos. De tal manera que el Señor, que quiere lo mejor para nosotros, quiere una iglesia santa y pura. Y por eso Él murió precisamente para lograr ese objetivo. Murió por aquellos para lograr ese propósito y ese objetivo. Por todos aquellos que formamos parte de la iglesia de Cristo. Es la unión vital con Cristo que capacita al creyente para que propenda a la santidad. Una vida de consagración y dedicación a Cristo, apartándose consecuentemente del pecado, es una premisa para el creyente. Lamentablemente, cuando la iglesia se acostumbra a vivir en medio del pecado, muchas veces es atraída y seducida por el contexto en el cual está, y en consecuencia, como lo que pasó con la iglesia de Corinto, en consecuencia empieza a considerar como algo normal la manifestación del pecado dentro de la iglesia. Pero eso no es así conforme al propósito que Dios tiene para con nosotros en Cristo. La santidad no es una opción para el creyente, es una consecuencia lógica de estar unido a Cristo. Pues el propósito de su salvación es ser presentada un día a Cristo como una virgen pura y sin mancha. Notemos lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1, un texto muy, muy conocido, que es la introducción a la carta, que es quizás una de las introducciones más gloriosas que hay en las cartas del apóstol Pablo, versículos 3 y 4.
del capítulo 1 de Efesios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. Pablo mira hacia atrás, hacia la eternidad, y dice que en un tiempo sin tiempo el Señor nos escogió. Y luego mira hacia el futuro y dice, con este propósito, para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Esa es la finalidad de la iglesia. Hacia eso debe apuntar la iglesia. Por eso entonces su celo por la santidad debe expresarse a través de una vida y una conducta que manifieste aquello. En el capítulo 5 de la misma carta del apóstol Pablo a los Efesios, cuando él habla de la unión de Cristo con la iglesia como una realidad, ¿cierto? Y coloca como una metáfora o como una analogía a la relación del esposo con la esposa, en el versículo 27 del capítulo 5 de Efesios repite esta misma verdad. Dice, versículo 26, este es propósito, ¿cierto? En la cláusula de propósito, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A fin de qué? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí está la pureza. Que fuese santa y sin mancha. Esta es la finalidad, esta es la razón por la cual el Señor nos rescató. Entonces debemos ser celosos por la santidad. Y eso implica que debemos dejar de lado el pecado. Eso implica que nuestra conducta debe ser coherente, consistente con la relación que tenemos con el Santo de los Santos, con el que murió precisamente en la cruz para librarnos de esa condición. La santidad de la iglesia, hermanos, es la carta credencial de que es realmente la esposa de Cristo. Es decir, ¿cómo sabemos que una iglesia es realmente una iglesia de Cristo? Obviamente, la santidad es una evidencia notable de ello, es una carta credencial. ¿En medio de qué? En medio de un mundo maligno y perverso, en la cual debemos alumbrar como luminares, como dice Pablo a los Filipenses. Es decir, hay una singularidad en la iglesia de Cristo, y esta singularidad se caracteriza por un celo permanente por la santidad. El virus del pecado, como bien sabemos, es mucho más dañino que cualquier virus conocido por conocer, porque de hecho, en términos infecciosos, es el virus que infecta a toda la humanidad. Al 100% de los hombres en esta tierra. Y de hecho, la razón o la necesidad más grande, quiero decir, del hombre, sigue siendo y seguirá siendo no la salud de él físicamente, no la situación económica compleja y difícil que pueda tener, que obviamente es un problema, sin duda, pero no tiene la magnitud de este otro problema. ¿Cuál es? Que es un esclavo del pecado. Y necesita, en consecuencia, librarse de esa condición. Pablo llegó con el Evangelio a Corinto y presentó el Evangelio glorioso de Cristo, mostrando que Cristo murió por nuestros pecados, que Él, que no tenía pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Llegó con este mensaje y estas personas creyeron en ese mensaje y en consecuencia fueron libertados de la condición de pecado en la cual se encontraban. ¿Y para qué? Para poder manifestar en su vida un cambio sustancial, también en este sentido de anhelar la santidad celosamente, afanosamente y odiar el pecado. Alguien escribió: cualquier tiempo que le damos a otra cosa en nuestro corazón que no fuera Dios, estamos cometiendo un adulterio espiritual durante el periodo de desposorio, al cual Pablo utiliza como metáfora aquí. En el Antiguo Testamento, al irse tras los dioses falsos, los israelitas, la Biblia lo compara con adulterio espiritual, porque Dios es el esposo, el pueblo era la esposa. En el Nuevo Testamento, por otro lado, a la mundanalidad se le llama adulterio. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 4. Santiago 4, 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ven que esas dos cosas son incompatibles la una con la otra. En la actualidad, la indiferencia, la irreverencia por la persona de Cristo y su palabra, así como la liviandad en la práctica, está causando gran daño a la iglesia. Y por eso yo decía que este virus es más complejo, es más difícil de enfrentar, es más dañino que el otro. Mucho más de lo que puede causar una pandemia. La iglesia procura la santidad por estar unida a Cristo, por estar comprometida con Cristo. Desde el momento de la conversión, cada creyente forma parte de la iglesia, de la iglesia que está precisamente comprometida con la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Pablo estaba temiendo en ese momento? ¿Qué es lo que estaba percibiendo claramente que estaba pasando en la iglesia de Corinto? Que estas personas, estos falsos maestros, estos obreros fraudulentos, como le llama a estos ministros de Satanás, que se disfrazaban como ángeles de luz, estaban produciendo problemas dentro de la iglesia en este sentido también. No les importaba la pureza de la iglesia, no procuraban la pureza de la iglesia, no procuraban guardar, proteger a la iglesia del pecado, sino que tenían otros intereses absolutamente egoístas que no tenían que ver con el propósito por el cual alguien es llamado por el Señor a ser un ministro del Señor Jesucristo. Obviamente estos hombres no estaban interesados en las personas, en sus almas y en el progreso y el crecimiento espiritual que se manifestaba a través de una vida de santidad. Por eso Pablo dice que la iglesia debe tener celo por la santidad, porque él tenía celo por la santidad y que aquellos que habían escuchado y habían creído en el Evangelio pudiesen mantenerse caminando en este sentido. Lo segundo, que viene como consecuencia también de lo anterior, está en el versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahí está el otro peligro. Que vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso esto es la segunda, digamos, el segundo aspecto en que la iglesia debe procurar el celo, ¿cierto? Que es celo por la fidelidad. Celo por la fidelidad. Esta era una gran preocupación para Pablo. Y es una gran preocupación también en nuestros tiempos. Engaño, extravío. Son dos palabras que hablan de ser desviados de la fidelidad que cada creyente en particular y la iglesia en general debemos tener hacia el Señor. Hacia el Señor. La palabra engaño significa literalmente seducir completamente. La palabra engaño significa seducir completamente. Y esta primera acepción, digamos, del término, seducir es muy interesante porque la seducción no es algo abierto, es algo velado. Es una forma de atraer la atención de las personas, en este caso a través de doctrinas, a través de enseñanzas equivocadas, atraer la atención y la fidelidad de las personas hacia ellos. En el día de hoy abundan lamentablemente los falsos maestros que traen la atención de la gente hacia ellos. Abundan los falsos maestros que en lugar de procurar que las personas, el creyente, sirva a Cristo, que siga a Cristo, que ame a Cristo, están buscando que los amen a ellos, que los sigan a ellos y que los obedezcan a ellos. Esta situación es la que nos dice cuando una iglesia está por un camino de error claramente. El apóstol retrotrae su argumento. Miren dónde lo retrotrae. Al mismo jardín del Edén. Dice, pero temo, miren lo que él estaba temiendo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, obviamente está hablando del capítulo 3 de Génesis, versículos 1 al 6. Ahora, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cuál es la estrategia de Satanás? ¿Ha cambiado a través de los siglos? No. Todos los problemas del hombre tienen su origen precisamente en la rebelión en el huerto de Edén, producto de la seducción de la serpiente. Allí comenzó la seducción. El engaño se apoderó de los sentidos de Adán y Eva, los desvió completamente y los condujo al hombre a la debacle espiritual y moral que nosotros bien conocemos. Lo que pasó en el huerto no fue una cosa
sin importancia, es algo trascendente que traspasó los tiempos, de tal manera que desde allí toda la humanidad que está representada por la cabeza federal de la humanidad perdida es Adán. Y por eso fue necesario que el Señor enviara al Señor Jesucristo para poder redimir a aquellos que estaban esclavos por el pecado, por causa del pecado y la rebelión de Eva, porque sus sentidos fueron extraviados, porque sus sentidos fueron seducidos precisamente por Satanás. Hermanos, el enemigo sigue usando esa misma estrategia exactamente, que es poner en duda o poner dudas en la mente del hombre respecto a la bondad y la justicia de Dios. Esta pregunta retórica que tenía una intención malévola al principio, que escuchó Eva por primera vez, ¿con que Dios os ha dicho? Esta pregunta sigue siendo en la mente de las personas, colocando dudas en la mente de las personas para desviarles del camino correcto. Fíjense que el ataque fue al carácter de Dios, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol que está en el huerto. La bondad de Dios y la justicia de Dios. Es que Dios no quiere que ustedes puedan ver, que puedan ser como Dios y puedan saber y distinguir y apreciar de su propia perspectiva el bien y el mal, conocer el bien y el mal. Cualquier engaño, hermanos, es el susurro de la serpiente que sigue seduciendo al hombre inconstante. Noten cómo el ataque, como dije, es al carácter de Dios siempre, y el ataque también es a la suficiencia de la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. En realidad Dios no es tan bueno como ustedes creen. En realidad Dios no es tan justo como ustedes quieren, porque le está escondiendo una verdad. No quiere que sean como Él. Y luego, la palabra de Dios, el ataque contra ella, es precisamente lo que desvía en forma completa al hombre posteriormente. El susurro de la serpiente en el huerto sigue escuchándose, oyéndose en el día de hoy. Sigue seduciendo al hombre inconstante. Cuando damos lugar a la duda respecto de Dios y su palabra, estamos en la antesala de la caída y de la apostasía. Por eso es que es tan importante. Por eso es que en estos tiempos donde nuestros pensamientos pueden llevarnos tanto, a meternos tanto en la situación contingente que tenemos frente a nosotros, nos puede desviar de lo que es más importante y trascendente, que es la palabra de Dios, la razón por la cual somos creyentes y por la cual somos iglesia, que tiene que ver con nuestra fidelidad a Cristo. Cuidado, hermanos, con escuchar los cantos de sirena que parecen muy atractivos, pero son tan peligrosos para nuestra integridad como hijos de Dios. Cuando nuestra fidelidad a Cristo es débil o descuidada, el poder del enemigo aumenta exponencialmente. Cuando nuestra fidelidad a Cristo es débil o descuidada, el poder del enemigo aumenta exponencialmente en nosotros. Cuando dejamos de escuchar permanentemente la palabra de Dios, entonces nuestro amor por el Señor se enfría en forma consistente, y eso nos lleva a ser presa fácil de que el enemigo nos seduzca y nos desvíe del camino. El apóstol estaba viviendo una situación de esa naturaleza, estaba levantando calumnias respecto a su ministerio, a su autoridad apostólica y con ello al mensaje del evangelio, y en consecuencia el apóstol tiene que enfrentar esta situación. Y bien dijo alguien en redes sociales hace unos días atrás, nosotros tomamos tantas medidas respecto al contagio que produce esta enfermedad que está por todos lados en todo el mundo, ¿y por qué no tomamos las mismas medidas nosotros para protegernos de la herejía? Cuando eso es mucho más complejo, para protegernos de la seducción del enemigo, del susurro de la serpiente que está metiendo mentiras dentro de la iglesia. La palabra traducida extravíos, que aparece enseguida, significa languidecer o consumirse, corromperse, arruinarse, perder las fuerzas. Eso es lo que tiene como connotación, versículo 3. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, y eso significa languidecer, arruinarse, perder la capacidad, la fortaleza de la sincera fidelidad a Cristo. De la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí está diciendo, está dando a entender, ¿cierto?, por contraste, que la fidelidad a Cristo puede ser
algo externo simplemente, pero no algo real. Aquí está hablando Pablo de que el creyente, la iglesia, debe una sincera, genuina fidelidad a Cristo, no solo en términos externos, no a través de lo que decimos simplemente, sino a través de cómo ordenamos nuestra vida, a través de nuestros intereses más profundos en nuestro corazón. Tenemos un celo, un afán por la fidelidad a Cristo, estamos apasionados por el Señor genuinamente y queremos ser fieles a Él, porque eso es la razón por la cual estamos aquí en esta tierra. Hermanos, es la pregunta que necesitamos hacernos. Debemos apercibirnos de la verdad para no extraviarnos tras la mentira del enemigo en cualquiera de sus formas. Y esto nos conduce al último aspecto de la iglesia por la cual se debe mostrar celosa, con celo, con afán, con deseo, con anhelo profundo. Y es el celo por la verdad. El celo por la verdad. El celo por la santidad, vimos primero. El celo por la fidelidad a Cristo y el celo por la verdad. El celo por la verdad. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Esta es la otra preocupación del apóstol Pablo. La seducción del enemigo, cuando hace su efecto en nuestros sentidos, nos extravía de la fidelidad a Cristo y con ello, en consecuencia, de la verdad de Dios. Y aquí apunta principalmente a la doctrina. Una vez seducidos, estamos en peligro inminente de negar la verdad. Eso es lo que pasó en el Edén. Empezó por la duda planteada por esa pregunta engañosa y terminó con la mentira abierta. No moriréis. Pero el Señor, Dios dijo que moriremos. Si Eva le añadió, recuerdan a la palabra, si tocas o comes de esa fruta, ciertamente morirás. Y el enemigo dijo, no morirás, categóricamente. Terminó en una mentira abierta y descarada. Del mismo modo, cuando los creyentes creemos que estamos en un jardín de infantes y no en un campo de batalla, somos susceptibles a tomar la ruta peligrosa de ser llevados cautivos como especie de trofeo de cualquier falso maestro. Eso es lo que el apóstol Pablo le dijo a los colosenses. En el capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os lleve cautivos. Ese es el sentido de la palabra engaño. Mirad que nadie os lleve cautivos como trofeos de guerra por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Noten que Pablo está diciendo lo mismo, tanto aquí en la carta a los Corintios en un contexto distinto y a los Colosenses en otro contexto, no obstante el sentido es el mismo. Cuidado que nadie los lleve cautivos, que los seduzca, que los engañe, que los desvíe de la verdad. Filosofías humanas, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, todo esto es el origen de la mentira. Y no según Cristo, que es el origen mismo y la personificación de la verdad. En consecuencia, entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo, no pueden caer en las manos de los falsos maestros que traen en consecuencia un falso mensaje. Y este es el verdadero propósito del ataque. Miren lo que dice. ¿Dónde apunta normalmente el ataque a la iglesia, a la doctrina? ¿Dónde está apuntando? A la persona del Señor Jesucristo, versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, a otro Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Que obviamente el ataque es cristológico siempre en la iglesia. El ataque es cristológico. Alguien escribió, ¿quién era ese otro Jesús? Debido a la manera en que los corintios cristianos despreciaban la imagen de la debilidad y la apariencia poco atractiva de Pablo, probablemente el otro Jesús quizás era uno que no conocía debilidad, persecución, humillación, sufrimiento o muerte. Un super Jesús. Es otro Jesús, no el Jesús verdadero. Y otro Jesús, y esto es lo importante, y otro Jesús no puede salvar. Otro Jesús no puede salvar. El que viene de la imaginación de los hombres y que calza como traje a la medida para el hombre, ese Jesús
inventado por la imaginación del hombre, no puede salvar. Otro Jesús que no sea el Jesús de la Biblia es impotente para salvar. Es impotente para guardar a los suyos. Es impotente para llevar un día a la gloria a los suyos. Simplemente porque es un ser imaginario inventado por los hombres. Este Jesús no existe. El Jesús de la imaginación de los hombres es falso. El Jesús de la Biblia es el Jesús verdadero. ¿A qué está apuntando entonces? Ustedes tienen que evaluar cuando llega alguien predicando a otro Jesús, ustedes tienen que desecharlo inmediatamente porque estamos en presencia de la mentira flagrante. Siempre el ataque es a la cristología. La mayoría de las controversias doctrinales de los primeros siglos y durante la historia de la iglesia apuntan a la cristología. La desviación que se produjo en los siglos XIX con esta teología liberal vinieron precisamente de Alemania y atacando específicamente a la persona del Señor Jesucristo, considerándola como un simple hombre o simplemente como una persona digna de imitar, que en realidad nos vino a mostrar, así decían algunos teólogos, cómo debemos vivir para agradar a Dios. Nos mostraba el camino de salvación, pero Él no salvaba a nadie. Obviamente, un Jesús imaginario no puede salvar a nadie. O el Jesús de la teología de la liberación aquí en Latinoamérica, que ofrece salvar al hombre de su circunstancia económica, social, de su marginación social, de cualquiera de este tipo de cosas que hoy día son conceptos tan atractivos para las personas y por los cuales la gente lucha y que están desviando otra vez la atención correcta de la persona del Señor Jesucristo según la Biblia. Este Jesús que es una especie de revolucionario, popular, este no es el Jesús de la Biblia. Si alguien se para en un púlpito y dice que está predicando a Jesús y predica a ese Jesús, al de la teología liberal, ese no es el Jesús de la Biblia, es un falso Jesús. Cuidado, hermano. Cuidado. No sea que seamos más adoctrinados por la ideología política que por las Escrituras. Cuidado. El hombre no acepta tan fácilmente al Jesús de la Biblia. Al Jesús que no puede ser manipulado, a un Jesús que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, al Jesús que es el Dios hombre, al Jesús revelado por los evangelios como el Dios todopoderoso y el hombre perfecto. Ese Jesús no es manipulable, porque no es creado en la imaginación de los hombres. Esta verdad debemos mantener a toda costa. No podemos transar con la verdad, porque no somos quienes creamos la verdad. Nosotros no la hemos creado, no la trajimos a la realidad. La verdad no depende de nosotros, es objetiva, es definitiva, es suficiente y es inmutable, y en la persona de Cristo. El Logos de Dios, la razón de Dios, la expresión de Dios, la manifestación del Dios invisible, como dice Pablo a los Colosenses, la imagen del Dios invisible, en el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuidado. Cuando alguien viene a predicar otro Jesús que no sea el Jesús de la Biblia, debe ser desechado y desenmascarado como un falso maestro, un mensajero de Satanás. En segundo lugar, el ataque a la verdad es un ataque a la verdad del Evangelio de Jesucristo. Noten lo que dice Pablo enseguida. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Otro evangelio. ¿Habrá otro evangelio? ¿Es posible que haya otro plan de redención? ¿Es posible que el hombre idee su propio plan de redención? Y sí, lo ha ideado mucho, a través de diferentes religiones y sistemas religiosos que ha inventado. Pero todos esos planes de redención llevan a la condenación eterna. El evangelio de Jesucristo es el único que tiene el poder para salvar a las personas, como dice Pablo a los romanos. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No hace distinción. Cualquier persona que realmente venga a los pies del Señor Jesucristo tiene salvación. Este evangelio no deja absolutamente nada en las manos del hombre. Todo está en las manos de Dios. El evangelio dice que Dios
salva a quien quiere salvar y obra poderosamente en el corazón para quebrantar el corazón de una persona y abrir los ojos para que vea la grandeza, la gloria, la perfección, la justicia, la suficiencia de Cristo y de su obra perfecta en la cruz. Este es el Evangelio. El Evangelio devela o revela el corazón del hombre tal cual es. El Evangelio del Señor Jesucristo no hace cosquillas al hombre para tratar de que esa persona pueda sentirse bien cuando lo escucha, sino que lo que hace es quebrantarlo. Pero quebranta y luego levanta. Pero humilla y luego exalta. El Evangelio nos hace ver nuestra condición real, nos hace mirar nuestra condición real y luego levanta nuestra cabeza para colocarla en la persona de Cristo, llevando precisamente todos esos pecados en la cruz para darnos redención. Este Evangelio llegó predicando el apóstol Pablo. Sin embargo, hoy el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de la sanidad, de los milagros extraordinarios, el Evangelio de la liberación o el Evangelio social, son falsos evangelios. Son falsos evangelios, y hay que decirlo directamente, porque vamos a tener miedo de desenmascarar lo que realmente es. Y cuando alguien es infectado con este falso evangelio, es necesario que pueda recapacitar, resarcirse esa situación y ir en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, antes de que sea demasiado tarde. Porque el único evangelio que salva es el evangelio de Cristo. Y por eso entonces el apóstol Pablo fue tan duro con los Gálatas, cuando los advirtió en contra de recibir a otro Jesús y otro evangelio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, repite el apóstol Pablo, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, esto es mentira, es la mentira del enemigo cuando alguien viene a predicar otro Jesús y cuando viene a predicar otro evangelio. Y este es el gran peligro de la iglesia en el día de hoy. Este es un virus terriblemente contagioso y es un virus que seduce y atrae al hombre como la serpiente sedujo y atrajo a Eva y distorsionó sus sentidos para que fuera tras la mentira y no tras la verdad. Necesitamos nosotros ser advertidos de esto. Necesitamos nosotros ser entonces fortalecidos para combatir esto. Necesitamos ser celosos, apasionados. Si hay algo que nos apasiona, debe ser nuestra sincera determinación de vivir en santidad. Debe ser nuestra sincera determinación de poder ser fiel al Señor Jesucristo. Y debe ser nuestra sincera determinación de ser fiel a la verdad, de ser celoso por la verdad. Hermanos, estas tres cosas son tan importantes para la iglesia, tan importantes para la iglesia como lo fueron para el tiempo en el que Pablo enseñó esta verdad a los corintios. No nos dejemos seducir por la mentira. No nos dejemos seducir por la infidelidad a la cual nos quiere arrastrar el enemigo y seducirnos y llevarnos por caminos equivocados. No nos dejemos seducir tampoco por el pecado, porque el pecado ofende a quien es nuestro santo y justo Señor que murió en la cruz por nosotros. Atentos con esto. No nos desviemos de la verdad. Sigamos fielmente al Señor Jesucristo, apasionadamente la santidad y podamos vivir y morir por la verdad. Porque esto sí vale la pena. Vivir para eso y morir para ello. Que el Señor les bendiga.